pues por su gracia. Bienvenidos hermanos, amigos, aquellos que nos siguen. Iglesia Cristiana, una vez más congregada en esta ciudad de Durazno, 12 de noviembre de 2025. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y juntos vamos a estar estudiando este libro precioso de Nehemías, donde Dios nos está enseñando cómo ser líderes en una iglesia que hoy en día se necesitan hombres que enseñen la palabra. Tanto Nehemías como Esdras son ejemplos, ¿verdad?, de hombres espirituales que amaban a Dios y consagraron su vida como nosotros debemos estar consagrados para el servicio de Dios. Así que vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad un día más de estar en tu palabra. Padre, ayúdame. Sin duda, oh Dios, necesito tanto de tu ayuda porque tú sabes mis limitaciones. Tú sabes, oh Dios, que pido que el Espíritu Santo, oh Dios, me guíe. Padre, porque sé bien que, Padre, estoy limitado por mi mente. Por eso ruego la guía de tu Espíritu, que me ayudes. Padre, que me ayudes a ser ese instrumento, esa herramienta útil en tus manos, para la gloria de tu nombre, para la edificación de mi familia, de mis hermanos, y para aquellos que escuchan también. Ruego por tu iglesia, para que se interese, oh Dios, en crecer, en madurar y en estudiar tu palabra. Te lo ruego, Dios, no solamente por la iglesia aquí en Durazno, sino por cada hermano, por cada hermana, Señor amado, que se interese en estudiar tu palabra. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Nehemías y capítulo 9. Terminamos el 8 y ahora comenzamos el 9. Y vamos a tener una lectura en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 12. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 12. Dice así: al día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Jasabría, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos, y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y pusiste el nombre a Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y su perseguidor echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube le guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarle el camino por donde habían de ir. Y hasta ahí va a ser la lectura. Amén. Si no, no nos va a dar tiempo para terminar todo este precioso pasaje, ¿verdad? Bueno, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy: los judíos confiesan los pecados. Los judíos confiesan los pecados. Y estamos viendo
como que dice la repercusión, fue lo que vimos el miércoles pasado, ¿verdad? La repercusión del avivamiento. Y bueno, una de las repercusiones del avivamiento, ¿qué es? Acercarse a la palabra. Y cuando nos acercamos a la palabra, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de la bajeza que tenemos nosotros, nuestros pecados, ¿verdad? La palabra de Dios es pura y es viva y eficaz, como vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? Bueno, cuando vamos, la palabra nos juzga. Acuérdense de eso, que no venimos a la palabra para que nos haga una caricia, para que nos diga un aplauso. ¡Qué bien, Gustavo! ¡Qué lindo que vas! La palabra siempre nos va a decir lo mal, ¿verdad? El mal que tenemos y qué es lo que estamos haciendo bien. Pero al ver la Escritura hacer su pureza, porque Dios fue el que la hizo, nos damos cuenta de la bajeza que tenemos nosotros, ¿verdad? Y acá lo que está pasando al pueblo judío, al acercarse más a la palabra, se dieron cuenta que ellos estaban, ¿verdad?, actuando muchas veces lejos de Dios. Y eso lleva ¿a qué? A confesión de pecado. Al tener más interés en la Escritura, hay más santidad, y al haber más santidad, hay más odio por el pecado, más apartamiento del pecado, y es lo que queremos los cristianos hoy en día también, ¿verdad? Como dije, de más ganas de estudiar la palabra, de estar más cerca de Dios. Los judíos se dieron cuenta que debían de festejar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ellos no se habían dado cuenta. Versículo 14. Pregonaron por toda la ciudad y debían traer ramas frondosas para hacer las chozas, y el pueblo hizo caso. ¿Y cómo salió? ¡Oh, qué horrible! Otra vez yo. No, dice la Biblia, se dieron gozoso, ¿verdad? Y lo hicieron así como decía la ley. Versículo 15 al 16 de Nehemías 8. ¿Verdad? Estamos mirando lo que vimos el miércoles pasado. Cuando estamos cerca de la palabra de Dios y vamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué produce en el cristiano? Gozo. ¿Se entiende? Gozo. Cuando un cristiano no está lejos de la palabra de Dios, se va a ver, ¿por qué? Porque no tiene gozo, ¿verdad? Anda con los frutos de la carne, malhumorado, enojado. ¿Por qué? Porque está lejos de la palabra de Dios. Bueno, vimos que desde los días de Josué el pueblo no había festejado con tanto gozo y disponibilidad en hacer la fiesta. El mismo pueblo se encargó de hacerla. Versículo 17. Esto no es que lo hizo Edra o lo hizo Salomón o lo hizo, bueno, algún autoridad, sino que el mismo pueblo se encargó de hacerlo. Por eso Nehemías dice, desde los tiempos de Josué no se veía el pueblo festejar de esta manera. Versículo 17. Edra estuvo 8 días leyendo y explicando la ley. Versículo 18. Acá vemos un hombre 8 días predicando. Imagínense, qué bendición, ¿verdad? Tener un pastor o tener un maestro que nos enseñe 8 días, todos los días enseñándonos la Escritura. Todos los días enseñándonos la Escritura. Bueno, pero esto no quedó así, sino que en el capítulo 9 sigue viniendo la repercusión del avivamiento, ¿verdad? Lo acercó a la palabra, Dios mismo lo acercó a su palabra, y eso muestra cómo está el ser humano o los creyentes delante de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, muestra lo que tenemos dentro. Y cuando el cristiano, el creyente, va a la palabra y Dios le muestra cómo está delante de él, bueno, va a causar, ¿verdad?, confesión de pecado. Confesión de pecado. Una iglesia debe estar confesando pecados. Por eso los viernes, cuando hacemos reunión de oración, el gozo más grande, ¿verdad?, que debemos sentir como iglesia y como creyente y como anciano, es ver cómo cada hermano confiesa sus pecados y reconoce que Dios es santo y nosotros somos pecadores. ¿Se entiende? Entonces, Nehemías capítulo 9, versículo 1, dice: al día 24 del mismo mes, está hablando del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. No es que se pararon como la primera vez, ahora ya vinieron como quebrantados, ¿verdad? En ayunos, con cilicio y tierra sobre sí. Vemos que el mismo mes, está hablando de septiembre-octubre, de lo que está pasando ya en el capítulo 8, ¿verdad? Está hablando del mismo mes. Estaban ahí los judíos arrepentidos por su pecado. Como dije, la palabra muestra nuestra bajeza. Ver la demanda de Dios, que busca santidad. Bueno, y eso, al ver la demanda de Dios y nosotros ver que no satisfacemos muchas veces la demanda de Dios, eso nos da ¿qué? Dolor. ¿Está? Dolor. Y el dolor que produce Dios produce arrepentimiento, ¿verdad?
Entonces se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Bueno, ¿por qué en ayuno? ¿Por qué no comieron? Bueno, porque mostraban que a ellos estaba primeramente la palabra de Dios y su vida espiritual antes de la comida. Por eso fueron a orar. Acuérdense que el ayuno es para acompañar la oración. Ellos ayunaron ¿para qué? Para orar. ¿Se entiende? No ayunaron para andar, qué horrible, no has comido. No, yo estoy en ayuna porque quiero agradar a Dios. ¿Saben qué? El ayuno está en la Biblia para acompañar la oración. No es simplemente hacer ayuno por hacer ayuno, ¿verdad? El ayuno es para acompañar la oración. Así que un hermano o una hermana que quiere hacer ayuno es bíblico. Pero lo bíblico es hacer ayuno para orar. ¿Tá? Y acá vemos que ellos se dan cuenta y se consideran pobres espiritualmente delante de Dios. Y bueno, por eso no querían ni comer, ¿verdad? Estaban tan afligidos de sus pecados que no querían comer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la vida espiritual es más importante que los deseos de la carne. ¿Se entiende? Los deseos de Dios son más importantes que los deseos míos de mi carne. Por eso iban en ayuno. Bueno, con cilicio. Esto era de vestir una tela áspera, como de un saco de yute. Es como lo que nosotros conocemos, la bolsa de alpillera, más o menos similar, ¿verdad? Era una tela donde se ponían eso, te picaba, te dolía, te raspaba, te irritaba la piel. No era algo para estar cómodo, ¿tá? No era que hago, tengo calor, qué horrible, me saco esto. No, se ponían eso por arriba y eso le causaba molestia, ¿verdad? Y eso era para recordar sus pecados. Entonces mostraban su pobreza en espíritu delante de Dios. Andar así, ¿por qué anda esta persona así con esta tela? Bueno, porque está dolido por su pecado. Va a orar. Acuérdense que todo esto se juntaron ¿para qué? Para orar. No es que andaban vestidos, pobrecitos, andan por toda la ciudad caminando, dando lástima. No. Acuérdense que lo que dijo el Señor Jesucristo de los fariseos, que ellos mostraban sus caras largas porque querían mostrar que estaban ayunando, se hacían actores, eran prácticamente actores hipócritas que vivían, ¿verdad?, para que los vieran los demás y los demás dijeran, oh, qué hombre espiritual, mira cómo anda vestido, mira cómo está su cara, se ve que hace días que no come, es un hombre de oración, ¿se entiende? Pero ellos salían a la calle para ser vistos. Pero acá vemos que todo junto el pueblo está actuando de esta manera porque iban a orar, iban a confesar pecados, estaban afligidos. ¿Tá? Y también habla de que ellos también tenían tierra sobre sí, se echaban tierra arriba. ¿Tá? Esto significó que tomaron pequeños puñados de tierra y le echaron sobre su cabeza. Esto era también mostrar su humilde estado delante de Dios, sucios. Estamos sucios delante de Dios. ¿Tá? Entonces ellos estaban afligidos y estaban reconociendo que estaban sucios, el pecado ensucia, ¿verdad? Entonces dejan sus comodidades, su ropa cómoda, su pelo, ¿verdad?, bien peinadito, limpito, para mostrar a Dios que ellos reconocían que eran pecadores. Que ellos reconocían que era pecador. Todo esto refleja una humilde actitud de corazón humillado hacia Dios, ¿verdad? Mostrando la humildad del hombre, reconociendo que Dios es puro, Dios es justo y yo no lo soy. ¿Tá? Por eso ellos hicieron esto públicamente, ¿verdad?, para que todo el público incitara a los demás, a todos juntos, a todo el pueblo, a confesar pecados. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Bueno, Nehemías 9:2. Ya que se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Bueno, ellos reconocieron, ¿se acuerdan lo que había pasado en Esdras capítulo 10? Que se habían juntado, se habían casado con paganos. ¿Ah? Y bueno, ellos estaban reconociendo que sus padres se habían juntado con mujeres paganas. Pero bueno, los comentaristas dicen que capaz que quedaron algunos judíos, ¿verdad?, algunos hijos de estos judíos que se casaron con mujeres paganas. Otra cosa que pudo haber pasado es que puede que algún joven judío que había caído en el mismo pecado, que sus padres
lo hubiesen hecho casar con otros paganos por temas de negocio, para hacer alianzas, habían caído en los mismos pecados sus padres, pero bueno, lo bueno es que estaban reconociendo que sus padres habían pecado, pero acá dice la Biblia que ya se habían apartado de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros. Y esta descendencia eran los que no eran puros, no eran israelitas. Eran personas que no querían seguir al Dios de Israel. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos? Que eran personas que no querían someterse a la ley de Dios. ¿Tá? Entonces Dios permite el divorcio de estas personas acá en el tiempo de Esdras. Entonces lo que hacen en este tiempo, en el tiempo de Nehemías, confiesan los pecados. Esto era importante, tenía que darse cuenta y admitir su falta a los lineamientos de Dios. ¿Tá? Se habían dado cuenta que estaban en falta delante de Dios. ¿Cómo pecamos? Bueno, la palabra pecado viene de la idea errar el blanco. Eso es lo que significa pecado. En un torneo de tiro con arco, en la antigüedad, no había armas, era arco y flecha, ¿verdad? Y ahí hacían competencia. Cuando se erraba el blanco en el lugar indicado, ellos decían que habían pecado. ¿Se entiende? Entonces, pecado significa errar el blanco. Bueno, nosotros tenemos la guía para nuestra vida, es la Biblia. Cuando nosotros no vivimos lo que dice la Biblia, ¿qué es? Errar el blanco. ¿Ah? Por eso nosotros apuntamos siempre a la Escritura, y la Escritura es la autoridad para el creyente, tanto en su vida particular, en su familia y en la iglesia. ¿Tá? Cuando no se saca la mirada, o no hay hombres que nos lleven, o hombres y mujeres que no miren las Escrituras, estamos hablando de hombres y mujeres cristianos, que nos pongan en el primer lugar la Escritura, están errando el blanco, están pecando. ¿Tá? Entonces, vemos que el ser humano siempre es como dice Romanos 3, nadie busca a Dios, todos se desviaron, ¿se entiende? Todos pecamos. Romanos 6, cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano siempre peca, ¿verdad? Somos cristianos, como ayer estábamos mirando en el instituto, somos cristianos, pero estamos peleando con el pecado. No es que somos cristianos y somos perfectos. Y tenemos la potestad de ir a decirle a otra persona, tú no puedes pecar porque tú eres cristiano. No, hermano, estamos lo mismo. Estamos luchando juntos contra el pecado. En este caso tú caíste. Acá vengo yo a ayudarte. ¿Se entiende? Y esa es la idea, lo que hacen los cristianos. No nos matamos uno al otro, ni nos juzgamos uno al otro, porque estamos todos en la misma, hermano. Estamos todos luchando contra el pecado. Todos le erramos el blanco en algún tiempo, ¿verdad? Y todos pecamos. Lo único bueno que el cristiano es perdonado. La tarea del cristiano es confesar el pecado. Dice que el pueblo confesó la iniquidad de sus padres. ¿Tá? Esto era importante porque tenían que admitir que no solo eran pecadores, sino que venían de ancestros pecadores. ¿Ah? Lo mismo nosotros. Nosotros nacemos pecadores, ¿verdad? Entonces esto era especialmente importante en Israel, donde había una tradición de glorificar a sus antepasados. Nuestros antepasados, ¿se acuerdan? Que muchas veces hablaban de los antepasados, y bueno, ¿sabe qué? Lo importante es decir, nuestros antepasados eran pecadores. ¿Ah? Todos somos pecadores. Entonces era importante aclarar eso, que todos, gracias a Dios, estaban ahí. No gracias a los padres, ni gracias a ningún hombre, sino gracias a Dios, ¿verdad? Esto no significa que había una especie de maldición generacional, que muchas veces se predica y está mal, ¿verdad? Cada uno tiene consecuencias de su pecado. No es porque mi papá pecó, yo voy por este pecado. No. Yo peco porque yo soy pecador, no por culpa de mi padre, ¿verdad? Si lo reconocemos que aquellos criados en un ambiente de pecado pueden muy bien repetir esos mismos pecados. Ellos podían haber caído en el mismo pecado de sus padres, ¿verdad? Pero no por culpa de sus padres, no porque ellos decidieron pecar. Estando en pie, ellos estaban en pie confesando sus pecados. No es que estaban sentados, un almohadoncito cómodo, no, pie, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero ellos estaban en victoria porque había un avivamiento espiritual. Y mira cómo terminaron
confesando pecado. Bueno, esto es un avivamiento espiritual. Cuando hay confesión de pecado, cuando reconocemos que somos pecadores, que no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Y acá se ve un lugar donde Dios está construyendo espiritualmente. Cuando el ser humano dice, Señor, esto todo te lo debemos a ti, no a nosotros, porque nosotros somos pecadores, nos humillamos delante de ti. Entonces, venimos a Dios y venimos humillados. Lo mismo Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que nos arrepintamos y confesemos el pecado. Por eso nos manda, confiesa pecado. Para acercarnos a Dios, tenemos que confesar pecado. Cuando Dios nos salva, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, arrepentirnos que somos pecadores. Y después la vida cristiana, vamos caminando y vamos ¿qué? Arrepintiéndonos y confesando pecados. ¿Tá? Y ahí nos vamos santificando. Vamos creciendo en santificación. A medida que crece la fe, crece el arrepentimiento. Cuando crece la fe en tu vida y en mi vida, va a crecer el arrepentimiento, la confesión de pecado. Cuando en la fe de un creyente no crece, no hay arrepentimiento de pecado. ¿Ah? Entonces, esto lleva tiempo, no es de un día para el otro. A medida que uno va creciendo y madurando, se va apartando de pecado. ¿Y eso qué es? Me voy santificando. Entonces, la fe misma es la que nos hace arrepentirnos. Al acercarnos a la palabra de Dios, al acercarme a la Escritura, decir, esto es el fundamento de mi vida, y veo lo que dice de mí, esto no lo estoy haciendo. ¿Qué hago? Confieso el pecado y me aparto. Proverbio 28:13. Me aparto, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento y la fe van de la mano. La fe y el arrepentimiento van de la mano. ¿Ah? Esta gran y humilde reunión del pueblo de Dios tomó lugar solo 2 días después de la gozosa celebración de la fiesta de los tabernáculos. Se había acercado a Dios y ahora Él lo estaba acercando aún más. Bueno, hicieron la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la repercusión de la fiesta de los tabernáculos? Que el pueblo se acerca más a la ley de Dios porque estaba haciendo la fiesta de los tabernáculos. Y al acercar Dios a su pueblo, a la santidad, el pueblo se dio cuenta que estaba sucio, que estaba en pecado. ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a confesar pecado. Y eso es lo que debe hacer la palabra de Dios hoy en día en la iglesia. Cuando la iglesia viene y se congrega y escucha la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, cada uno de nosotros nos damos cuenta que estamos fallando en algo. Erramos el blanco en algo. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué hace el creyente? Confiesa el pecado. Nehemías 9:3. Nehemías capítulo 9, versículo 3. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Vemos que siguieron estudiando la palabra. ¿Se dan cuenta? Que siguió el avivamiento espiritual. Bueno, estuvieron de pie 3 horas escuchando lo que decía la ley, ¿verdad? Y los pecados que habían caído sus antepasados. Y después ellos estuvieron de pie confesando los pecados y adorando a Dios durante 3 horas más. Acá vemos la disposición, ¿no? Nos dice, qué calor. No hay aire, no hay ventilador, qué horrible. Tengo que estar 1 hora acá, qué horrible. Ellos estuvieron 3 horas, o sea, 6 horas. 3 horas escuchando la palabra de Dios y después 3 horas confesando pecado. Y acá vemos la disponibilidad. No importa, no estaban mirando cómo estaban transpirando, el calor y el dolor de las piernas, sino que ellos estaban preocupados cómo estaban ellos delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Y acá vemos que Dios lo estaba acercando a su pueblo a Él. Sí, pero estaban todos arrodillados en silicio, confesando pecados. Sí, eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde lo dice? Segunda de Crónicas 7, 14 al 15. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14 al 15. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cómo Dios iba a estar atento a la nación de Israel si la nación de Israel no confesaba sus pecados? ¿Se entiende? Si no se apartaran de sus pecados. Convertirse es, voy caminando por un lugar, me arrepiento y vuelvo, ¿verdad?, al camino que Dios me trazó. Y eso es arrepentirse, ¿verdad? Convertirse de sus malos caminos.
Y cuando ve Dios un corazón arrepentido, un cristiano que confiesa el pecado, un cristiano que deja ese pecado y vuelve a los caminos de la palabra de Dios, bueno, Dios dice, bueno, ahora sí voy a estar atento a ti. Porque veo en ti, hijo mío, que desea la santidad. Y acá vemos al pueblo de Israel que estaba deseando la santidad. ¿Tú y yo la deseamos? Bueno, si la estamos deseando, vamos a estar confesando pecado, apartándonos del pecado, ¿verdad? Y teniendo una comunión más íntima con Dios, más cerca de Dios. Entonces, un primer paso seguro para el avivamiento es el quebrantamiento del corazón. El quebrantamiento del corazón. Ver la condición que estaban actualmente delante de la ley de Dios. Ellos no miraron, pero ¿viste cómo están los vecinos los samaritanos, Dios? ¿Viste cómo está la iglesia evangélica de tal lado? ¿Viste cómo están los católicos? ¿Viste cómo están? No. Ellos fueron a la palabra y se miraron ellos. Y eso causó arrepentimiento y un corazón quebrantado. Nehemías 9:4. Luego se levantaron. Bueno, ¿qué pasó después? Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buní, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Bueno, ¿qué es lo que está mostrando Dios aquí? Que los líderes espirituales se levantan primero, ¿verdad? ¿A qué? ¿A qué se levantaron? ¿A juzgar? No, a incitar a alabar a Dios y a arrepentirse. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a orar. Comenzaron a orar los levitas, ¿tá? Eran los hombres espirituales que daban el ejemplo. Bueno, hermanos, ya confesamos el pecado, bueno, vamos a alabar a Dios. ¿Tá? Vamos a alabar. Vamos a alabar y a la misma vez confesamos el pecado y alabamos a Dios. Versículo 5, 9:5. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Sabnías, Serabías, Odías, Sabanías y Petaías. ¿Qué dijeron ellos? Levantaos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaban ¿qué? Tirados en el suelo. ¿Se entiende? Arrepentidos. Y entonces ellos dicen, levantaos y bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda la bendición y alabanza. Bueno, ya está. Era el tiempo que confesaran el pecado, pero ahora es momento de levantarse y alabar a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Cómo nos está enseñando los levitas que debemos alabar a Dios? Bueno, incitan que por la fe, miren los atributos de Dios. Miren por la fe los atributos de Dios. Como el Padre Nuestro comienza, que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. ¿Se acuerda? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Puesto aparte. Pongo aparte el nombre de Dios, los atributos de Dios, ¿para qué? Para adorar a Dios. Y ahí comenzamos a orar. ¿Cómo comienzo a orar? Pidiendo, Padre, quiero esto. No, dice el Señor. Cuando vayan a Dios a hablar con el Padre, vayan en mi nombre, pero vayan y adoren al Padre. Por lo que es el Padre. Santificado sea tu nombre. Lo pongo aparte y miro todos los atributos de Dios y ahí lo empiezo a adorar. Padre es eterno, tú eres eterno, eres dadivoso. Toda la gloria es para ti por tu creación. Y acá lo vamos a ver. Entonces, lo que Dios quiere, el modelo de orar, que Dios nos ha dejado como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que nosotros, los creyentes, reconozcamos los atributos de Dios y por medio de los atributos de Dios le demos gloria por esos atributos a Dios, por su eternidad. Y la alabanza debe ser por la eternidad. No solamente ahora, sino todos los días. Es por la eternidad. Alabar a Dios por la eternidad. Ahora fuimos elegidos para alabar a Dios. Pero cuando vayamos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Alabar a Dios. Por eso la alabanza a Dios es por la eternidad. Y es lo que dice aquí los levitas. Levantaos, bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendiga, ¿qué? El nombre suyo, el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Entonces tenemos que, para alabar a Dios, para alabar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Porque hay mucha gente que alaba a Dios. Pero lamentablemente mucha gente no conoce a Dios. ¿Y cómo es conocer a Dios? Conocer sus atributos. ¿Quién es Dios? Y este es el cristiano. El cristiano es el que conoce a Dios. Porque es un hijo de Dios. Y conoce a su Padre. Conoce los atributos de su Padre.
Por eso cuando vamos a hablar un alma, no le vamos a hablar de nosotros. Le vamos a hablar de quién? De Jesucristo, del Evangelio, del arrepentimiento de pecado, de salvación, de la buena noticia, que Él murió por ti, para darte vida eterna. Pero tú te tienes que arrepentir, porque tú eres un pecador igual que yo. Yo un día me arrepentí, creí en el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios bondadoso, un Dios de amor. Porque de tal manera amó a fulano, que dio a su hijo, para que fulano creyera en Él y tuviera vida eterna. ¿Crees esto? Mira, Dios es bondadoso, te ha dado la oportunidad, es un Dios de oportunidades, es un Dios eterno y lleno de amor y de compasión. Me ha mandado a hablarte a ti. ¿Qué está haciendo ese cristiano? Hablando de Dios, no hablando de Él. Y eso es lo que los levitas separan, ¿verdad? Y quiere que el pueblo ahora alabe a Dios mirando los atributos de Dios. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Acá vemos al levita orando. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Bueno, acá vemos que los levitas estaban alabando a Dios por sus atributos, como dije hoy. El Dios creador. El mundo físico y el mundo espiritual. Y acá vemos verdaderos adoradores. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Los verdaderos adoradores conocen a ese Dios. Por eso lo adoran en espíritu y en verdad. Porque lo conocen. Y acá vemos estos hombres de Dios que conocían a este Dios, que tenían una intimidad íntima con Dios y conocían cómo es Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un cristiano tiene una intimidad íntima con Dios? Porque lo conoce, sabe sus atributos, ¿verdad? Y lo enseña. Y acá lo están enseñando ellos, al pueblo, a toda la tierra, a todo al público que estaba alrededor. Ellos están gritando en alta voz. ¿Cómo es ese Dios? Es el Dios creador. Por eso este es el modelo que ha dejado Dios también para que nosotros veamos y aprendamos. Acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos. ¿Ah? ¿A enseñarnos qué? Bueno, acá en este tiempo lo está enseñando a orar. Cómo oraban, cómo alababan a Dios, reconociendo sus atributos, cómo lo hicieron los levitas, así también nosotros lo tenemos que hacer. No solamente nosotros aquí, sino también los ángeles lo están haciendo en el cielo. Está todo juntos, en el tiempo pasado en la tierra, ahora en el presente de la iglesia, juntamente con los ángeles adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él merece la gloria. Solo Él, porque Él hizo todo, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios también debemos estar haciendo lo mismo. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. Esto es una orden que tenemos de parte de Dios. Mis labios deben confesar su nombre. ¿Qué es confesar el nombre de Dios? Sus atributos. Mi tarea en la tierra no es vivir para mí, ni hablar de mí, ni hablar de política, ni de fútbol, sino hablar de quién, de los atributos de Dios. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, nuestra boca. ¿Qué hace? Bueno, habla, canta, alaba al Señor, al Dios, a este Dios, ¿verdad? Que también lo están alabando en los cielos. Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13. Y oí a cuánta criatura hay en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Tantos en el cielo como en la tierra se tiene que oír la voz de los cristianos y la voz de los ángeles, de los seres espirituales, alabando a ese gran Dios. Apocalipsis 19:5, lo que va a pasar en el futuro. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos vosotros, sus siervos, los que teméis, así los pequeños como los grandes. Bueno, en el futuro vamos a estar todos alabando a Dios, pero ahora, en el presente, ¿qué hacemos? Alabamos a Dios. Alabamos a ese gran Dios que decimos que tiene el poder, que es el Creador, lo alabamos. ¿Cómo lo alabamos? Lo damos a conocer, hablamos de Él, porque estamos enamorados de Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, fuimos escogidos. ¿Vosotros quiénes? Los creyentes, escogidos, real sacerdocio. Ayer hablábamos con los hermanos somos sacerdotes.
no estamos para llevar a las personas a una religión o a un templo. Estamos para llevar a las personas para que miren a Dios, lo contemplen, lo conozcan. Que el cristiano, el Hijo de Dios, le hable a esa persona de quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Y eso somos nosotros. Fuimos elegidos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos fortunas en la tierra, para que todo nos vaya bien en la tierra y para que nunca nos enfermemos y para que sanemos. No, no dice eso la Biblia. Dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es anunciar las virtudes del que nos llamó? Anunciarlo. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que me llamó? Y que te está llamando a ti si no lo has conocido. Te está llamando. Ven, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. Y me vas a conocer y vas a saber todo sobre mí y todo lo que tengo para ti. Pero si tú rechazas al Hijo de Dios, rechazas a Cristo, bueno, la Biblia dice que también vas a recibir el premio de Dios, la condenación. Bien, pero mientras estamos en la tierra, acuérdense, hermanos, que somos sacerdotes. Tenemos que llevar a las personas a mirar a Cristo, a mirar a Dios, sus atributos. Nehemías 9:7. Tú eres, Nehemías 9:7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Bueno, acá vemos que los levitas están reconociendo que ¿qué? Que Dios escoge. Que hoy en día muchos problemas de ego, muchos evangélicos tienen el problema de ego, ¿verdad? Dios escoge a quien va a salvar. Dios escogió a Abraham. Y después que lo escogió, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de Ur. Lo mismo que nosotros, hermano. Dios nos escoge antes de la fundación del mundo y nos saca del mundo, ¿verdad? Nos saca de Ur, de los caldeos, y nos pone un nombre para que le sirvamos, para que seamos hijos de Dios como Abraham, para que sean hombres y mujeres de fe. Entonces, de la antigüedad ya Dios está mostrando la predestinación, la elección, y la predestinación está en toda la Biblia, hermano, no es solamente en el Nuevo Testamento. Simplemente hay que estudiar la palabra y vemos continuamente está la predestinación, la elección, ¿verdad? Cómo Dios nos escoge. Desde la antigüedad hasta ahora sigue Dios actuando. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces también debemos, así como los levitas alababan a Dios porque escogió a Abraham y de la simiente de Abraham salió, ¿verdad? Todos los descendientes de Abraham salieron a los hombres y mujeres de fe, y salió Israel, ¿verdad? Y ahí Dios hizo un pacto con Abraham. Bueno, de ese pacto salieron ellos, salimos nosotros también, pero también nosotros podemos alabar a Dios por el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, que fue derramada, para limpiarnos de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo. ¿Alabamos a Dios por la sangre de Jesucristo? ¿Por el nuevo pacto que tenemos con Dios? ¿Lo alabamos? Bueno, acá vemos que los levitas alababan a Dios por el pacto que había hecho con Abraham. Bueno, nosotros tenemos un pacto, ¿verdad? Y tenemos que alabar a Dios. Nehemías 9:8. Nehemías 9:8. Y hallaste fiel su corazón. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el jereseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Acá vemos Dios, otro atributo de Dios. Dios es justo. Dios cumple su palabra. Dios es fiel, hermanos. Vemos que sigue hablando de cómo es Dios, de sus atributos. Como nosotros los cristianos debemos hacer lo mismo. Dios cumple siempre. Creamos la palabra de Dios. Cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, estamos dando un mensaje al mundo que Dios no es justo, que Dios es infiel. ¿Se entiende? Cuando ven a un cristiano que está dudando de las escrituras, el mensaje que está dando al mundo es que Dios es un Dios infiel. Dios no me va a cuidar. Dios me va a abandonar. Dios me va a dejar porque está pasando esto y no va a haber plata en el mundo y yo me voy a morir de hambre. ¡Qué horrible! Dios me va a dejar pasar hambre. No voy a tener dinero. No voy a tener trabajo. ¡Qué horrible! ¿Se entiende? Cuando nosotros andamos así, los cristianos, estamos mostrando que Dios es injusto,
que Dios no es fiel. Pero la Escritura dice que Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Números 23, 19. ¿Saben por qué muchas veces andamos así y damos el mensaje al mundo, ese mal testimonio al mundo? Porque miramos a Dios como si fuera un hombre. Entonces el número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Bueno, Dios cumple su palabra. Cumplió en el Antiguo Testamento. Dios cumplió en el Nuevo Testamento. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. ¿No murió su Hijo en la cruz? Claro que murió. Dios dijo que no iba a quedar allí en la cruz, sino que iba a resucitar al tercer día. ¿Cristo no resucitó al tercer día? Sí. ¿Y no dijo Dios que por medio de Cristo iba a ser su iglesia? Bien. ¿Y cumplió Dios? Dios cumplió. Y que por medio de los apóstoles de lo que ellos escribieran, iban a ser su iglesia. ¿Cumplió Dios? ¿Tenemos la palabra de Dios? Aquí está. ¿Y esto qué es? El cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumple. Siempre Dios cumple. Dios cumple con el tiempo de Abraham, que le prometió la tierra de Canaán, y Dios no se la dio. Se la dio, ¿verdad? A pesar de que ellos fallaron, que no eran perfectos. Pero Dios, ¿qué? Cumplió su palabra. Ellos ahora se habían dispersado, o sea, fueron en cautiverio por Babilonia por culpa de ellos. Y Dios les dijo, ustedes se van a ir de mi tierra y los voy a llevar cautivo a la tierra del norte. Después van a volver, hasta los 70 años van a volver otra vez a Jerusalén. Y no estaban en Jerusalén ellos, ¿qué pasó? Dios cumplió. Entonces Dios cumple siempre su promesa. Ahora, ¿no es el mismo Dios que tenemos nosotros? Sí, es el mismo Dios que tenemos, ¿verdad? A pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Bueno, tenemos ejemplo, 1 Corintios 10:13. Porque quiero ver que tenemos el mismo Dios que tenían los israelitas, tenemos nosotros. 1 Corintios 10:13. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a la humanidad, y Dios es fiel, y no permitirá que sean tentados más allá de lo que podamos soportar. Al contrario, cuando sean tentados, Él también le dará una salida para que puedan resistirla. Bueno, hermanos, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha guardado. ¿De qué? De las tentaciones. Porque si Dios no hubiese guardado, a cada segundo caeríamos en el pecado. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios es fiel. A pesar que nosotros deseamos serle infiel, pero Él sigue fiel. Por eso estamos aquí. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Bueno, otra vez, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué podemos vivir la vida cristiana? Porque Dios es fiel, y Él nos fortalece, y Él nos protege del maligno. Así que, hermanos, no tengamos miedo del maligno. Uno ya está vencido, Cristo lo venció en la cruz, ¿verdad? Y aún así es un enemigo vencido, perdedor, y Dios nos protege de ese perdedor, para que nosotros seamos vencedores por medio de Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es que es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, cuando confesamos el pecado, creamos que vamos a ser limpios. Ah, sí, pero viste que pecado, ¿no? Sí, pero Dios es fiel. Prometió que me va a perdonar. Él es fiel y justo. Y Dios me va a perdonar. Otra vez lo mismo. Tengo que estar parado en la palabra de Dios. Creer. Va a venir el enemigo, mi carne, ¿verdad? Pero viste lo que hiciste, ¿no? Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Bueno, lo que hablamos de la palabra de Dios, mantengámonos fieles, firmes en la esperanza, predicando el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aquella persona trabaja para el enemigo, trabaja para el diablo. Mantente firme en la esperanza, ¿verdad? Que profesamos. ¿Qué profesamos? El Evangelio. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque fiel es el que hizo la promesa. No soy yo que hice la promesa, Dios hizo la promesa. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que tenemos. Él no se puede negar a sí mismo.
nosotros somos malos, Él es bueno. Nosotros somos infieles, Él es fiel. ¿Se entiende? Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de pacto y cumple sus promesas. Eso debe aumentar nuestra fe y confianza en el Dios que tenemos. Si nosotros confiamos en ese Dios, ¿verdad? Eso va a aumentar la confianza en nuestro diario vivir. ¿Se va a ver? Pero cuando estamos dudando, que todo, ayer estábamos mirando, todo cristiano duda, ningún cristiano dice que nunca duda, todos dudamos. ¿Saben qué? Todos somos pecadores, todos dudamos, todos tenemos orgullo, todos tenemos pasiones de nuestra carne, estamos combatiendo contra esas pasiones, ¿verdad? Pero a pesar de lo que somos infieles, Él permanece fiel. Y eso nos da aliento que Dios no nos va a abandonar. Que si me caigo, Dios me va a levantar, porque Él lo prometió. Nehemías 9:9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y viste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Bueno, hasta ahora están mirando los levitas cómo Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Sus antepasados. Y ahora del versículo 9 al 12, ellos alaban a Dios por lo que hizo Dios con ellos, que los sacó de Egipto. Ellos clamaron en el Mar Rojo y Dios respondió y abrió el mar. Nosotros cuando oramos debemos pensar en todo lo que Dios hizo, de dónde nos sacó, ¿verdad? Y eso tenemos que llevarlo también a adorar a Dios. Señor, tú me sacaste, yo era un fornicario, era un mentiroso, era un borracho, un ladrón. Y mira ahora, Señor, te alabo, Dios, ¿de dónde me sacaste? ¿De qué personas poderosas que me tenían cautiva y ahora cautiva de Satanás, del enemigo, de los demonios? Y ahora soy libre. Bendito sea tu nombre, Señor, por donde tú me has sacado. Y ellos lo estaban haciendo. Y todo eso nos tiene que llevar a alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué vemos ahí? Las misericordias de Dios y la gracia de Dios. Vemos los otros atributos más de Dios que los judíos estaban mirando. Primera Juan 5:14 al 17 nos habla de la seguridad que tenemos en estar unidos a Dios. Y es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Cuando le pedimos conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Cuando pedimos algo a nuestra voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿verdad? Bueno, Dios quiere esas oraciones. Dios quiere que estemos unidos, orando, pidiendo por la voluntad de Él, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos oye. Tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos, pero que le pidamos conforme a ¿qué? A su voluntad, no a la nuestra. Filipenses 4:6 al 7. Acuérdense que los judíos estaban ahí en el Mar Rojo y pidieron a Dios, pidieron a Moisés que oraran por ellos. Ellos clamaron a Dios. ¿Y qué estaban pidiendo? Protección. ¿Y Dios qué le había prometido a ellos? Que les iba a proteger. Entonces, ¿qué estaban pidiendo? Conforme a la voluntad de Dios. Y Dios oyó. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió y lo guardó. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Por nada. Sí, pero vos no sabés, Señor, el mundo que vivimos en la actualidad. Capaz que Pablo no vivía en la actualidad que vivo yo. ¿Sabe qué? Pablo estaba preso. Pablo estaba enfermo. Pablo no se podía mover porque estaba en una cueva, enfermo. Todavía un mensajero de Satanás lo enviaba y lo bofeteaba. Así que, hermanos, Pablo le iban a cortar la cabeza. Creo que Pablo estaba peor que nosotros, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Y él dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Por nada estén afanosos. Cuando estamos afanados, se nota porque no hay paz. Cuando hay paz es porque tenemos nuestra confianza en Dios. Entonces, damos gracias a Dios por escucharnos, por darnos esa paz cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Damos gracias como están dando los levitas. Nehemías 9:10, y hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabía que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste el nombre grande como en este día. Bueno, ¿quién se glorificó en Egipto? Dios. ¿Por qué? Porque Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para glorificarse. Si ustedes han leído la historia, lo dice bien claramente la Biblia.
Dios fue el que endureció, mandó a Aarón, mandó a Moisés, pero él le dijo, yo lo voy a endurecer al corazón de Faraón. Y ahí me voy a glorificar. Y por medio de esa obstinación y orgullo de Faraón, Dios hizo grande milagro y prodigio. Y eso causó temor ¿a quién? A los egipcios y a Israel. ¿Y quién terminó glorificado? Dios. ¿Porque qué era conocido Israel? ¿Por ser Israel? No, por el Dios de Israel. ¿Por qué le tenían miedo a Israel? Por Jehová. ¿Se entiende? Entonces, Dios permitió toda esa maldad que le hicieran a Israel. Dios también permitió toda la maldad que le hicieron a su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Y quién terminó glorificado? Dios, porque por medio de esa maldad que le hicieron al Hijo ahí, que Dios mismo derrama su ira sobre su Hijo, bueno, por esa obra Dios es glorificado, porque nos salvó y hoy en día nosotros estamos sirviendo a ese Dios por ese sacrificio, por esa maldad, que ven ahí a ese hombre colgado en esa cruz, el Hijo de Dios, sufriendo, bueno, por esa maldad, qué horrible, toda esa maldad que le hicieron al Hijo de Dios, perfecto, pero ¿quién terminó glorificado? Dios, siempre termina glorificado Dios, aún en medio de la maldad, aún en medio del pecado, Dios usa esa maldad, ese pecado para glorificarse a Él. ¿Por qué? Porque ven los atributos de Dios. ¿Qué ven? Bueno, ¿por qué aquella iglesia o por qué aquellos cristianos hacen lo que quieren y no pasa nada? ¿Qué vemos ahí? La paciencia de Dios. Les da la oportunidad día a día de que se arrepientan. Oh, muchas veces vemos y decimos, pero ¿por qué, Señor? Como Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Jacobo, ¿por qué no desciende fuego del cielo, Señor, y lo consume una vez? Y ya termina eso. ¿Se entiende? Y luego no es así, Dios no es como nosotros. Entonces, en medio de esa maldad que vemos ahí, ¿quién se está glorificando? Dios. ¿Por qué? Porque vemos la paciencia, vemos el amor, vemos la misericordia, la gracia, ¿verdad? Y ahí es donde está el cristiano, ¿qué está haciendo? Dándole gloria a Dios. Señor, se están riendo tuyo, estos creyentes. Pero Padre, te alabo por tu paciencia, porque si fuera yo ya hubiese consumido todo eso, y ahí veo mi corazón malo, y veo tu corazón bueno. Entonces debemos de alabar a Dios, ¿verdad? Debemos de alabar a Dios y no sentir miedo, sino ver y mostrar que en otros Dios se está glorificando. En medio de las dificultades, Dios, que permite Dios, Él está llamando al pecador que se arrepienta. ¿Cómo el pecador viene arrepentido? Por medio de problemas y de aflicciones. El pecador viene como venimos nosotros, en medio de problemas y de aflicciones, ¿verdad? ¿Quién permitió esa aflicción y ese problema? Dios. Y cuando un pecador se arrepiente, ¿quién es glorificado? Dios, ¿entiendes? Siempre Dios es glorificado. Nehemías 9:11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él, en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Bueno, reconocen la protección de Dios cuando la potencia mundial de este entonces, los egipcios, lo iban a destruir. Este pueblo era un pueblo de esclavos. Imagínense que venga toda la Unión Europea a destruir Uruguay. ¿Qué es Uruguay durante toda la Unión Europea? No es nada, ¿se entiende? Una potencia mundial, toda la potencia mundial quiera destruir. Lo mismo va a pasar, bíblicamente, lo mismo va a pasar con Israel. Todas las potencias mundiales van a ir a destruir Israel. ¿Y quién va a defender a Israel? Dios. Va a venir Dios a defender a Israel. Bueno, acá vemos lo que va a pasar en el futuro, pasó en el pasado. Acá Dios abriendo el mar para que pasara Israel y después matara a toda la potencia mundial de este entonces que era Egipto. Murieron todos. Todo el ejército de Faraón, hasta el mismo Faraón murieron. Así que vemos cómo Dios protege a su pueblo. Bueno, estamos aquí ¿por qué? Porque Dios nos ha protegido. Efesios 6:11 invita a vestirse con la armadura de Dios para resistir al diablo. Si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, nuestra parte es ponernos la armadura de Dios, Dios nos va a mantener firme. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. ¿Ah? Cuando hay paz, ahí Dios nos está guardando. Cuando no hay paz, Dios está lejos de nosotros porque hay pecado. Segunda de Timoteo 4:18, donde Pablo confía en que el Señor lo librará de toda obra mala y lo perseverará para su reino. También nosotros confiamos igual que Pablo que el Señor nos va a librar de toda obra mala que salgamos y nos va a preservar hasta su reino. En Pablo pasó. En todos los hombres de Dios pasó. Que hagamos nosotros, hermanos. Por eso debemos de alabar a Dios y reconocer que Dios nos cuida en este mundo. No estar con miedo.
No, alabar a Dios, Señor, gracias porque me cuidaste. Llego a mi casa de un largo día de trabajo, ando en la calle, llego a mi casa y ¿qué digo? Gracias, Señor, porque tú me estás guardando. ¿Se entiende? No, no ando, ay, Señor, voy a salir. Ay, Padre, y qué horrible, guardame porque... No, Dios me guarda. Llego a mi casa y digo, gracias, Señor, porque me guardaste. Porque Él prometió que me va a guardar. Cuando yo dudo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener miedo. ¿Se entiende? Entonces el cristiano da gracias. Gracias, Padre, porque me guardas. Gracias porque terminé un día más de vida y tú me has guardado. Guardaste a mis hijos, guardaste a mi familia, a mis amigos, mis hermanos, a mis enemigos. Gracias porque tú estás guardando todo. Nehemías 9:12. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde iban de ir. Los judíos estaban reconociendo que lo que dice Éxodo capítulo 2 y el capítulo 15. Dios guió, ¿verdad? Con esa nube lo guiaste de día y con la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde iban de ir. Nosotros igual, hermanos, debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Por su palabra y el Espíritu Santo, porque es como esa nube. Esa nube es la representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora nosotros esa nube la tenemos dentro. Y esa nube nos lleva ¿a dónde? A la palabra de Dios. Entonces nos va guiando. Como Israel iba caminando en el desierto, ahí, la nube ahí, delante, ahora la nube la tenemos delante, es dentro de nosotros, y la palabra de Dios delante. Así. Y ahí vamos, marchando. En el medio del desierto, en el medio de un mundo que en contra de Dios, hostil a todo, hostil a los cristianos, que odia el cristianismo, odia a Dios, pero Dios me va guardando, Dios me va guiando. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Y esa es la luz, la nube, es la nube que nos va guiando. El Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Si tendremos que alabar a nuestro Dios, ¿no? Si tendremos que alabar como estaban alabando los levitas, pero diariamente tenemos que hacerlo, alabar a ese gran Dios como iglesia, no solamente un día, sino cada día, cada creyente individualmente. Y después cuando nos juntamos a orar debemos comenzar glorificando a Dios y confesando los atributos de Dios. Debemos enseñar a otros los atributos de Dios. Los hermanos más ancianos deben enseñar a los más jóvenes, ¿verdad? Mostrarle todos sus atributos para que los hermanos más jóvenes su fe crezca, ¿verdad? Para que los inconversos se arrepientan y crean en ese gran Dios. Pero si los cristianos nos callamos y no hablamos y no conocemos, no estudiamos, ¿saben qué? No hay esperanza. Porque nosotros tenemos el remedio, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, como decía nuestro hermano. Cuando yo hablo a una persona y le digo quién es Dios y lo que dice la palabra, ¿qué le estoy dando? Vida. Le estoy dando vida a esa persona que está muerta espiritualmente. Pero la tarea es nuestra. La tarea es nuestra, hermano, de enseñarle, de enseñar a ese Dios. Somos los sacerdotes elegidos de Dios para ese trabajo. No va a venir otro. Somos nosotros que fuimos elegidos para este trabajo, para glorificar a Dios, para hablar de Él, orar y darle gracias y honrarle con nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias por enseñarnos a orar. Gracias por enseñarnos, Dios, cómo eres tú, para que nosotros ahora podamos enseñar a otros y hablar de ti. Y Señor, gracias porque así como los levitas estaban orando maravillados por lo que tú habías hecho, con ellos también nosotros podamos ser igual que los levitas, maravillados, enamorados de ti, de todo lo que has hecho, de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer para con tu iglesia. Te alabamos, oh Dios, te alabamos por tus atributos, te alabamos porque, oh Dios, tú eres amor, tú eres misericordioso, tú eres paciente, tú eres Padre amado, eres el Creador. Oh Dios, no nos va a alcanzar la eternidad para alabarte. Ayúdanos, Dios, a tener ese corazón humillado, corazón contrito para alabarte. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estén orando. Gracias también por aquellos que se conectan y comparten. Gracias a nuestro hermano Osea de Pando. Y bueno, también hermanos de la Iglesia Cristiana de Durazno están conectados. Y compartan. No solamente este mensaje, sino ustedes. Usen su boca para hablar de ese gran Dios que tenemos, que estamos aprendiendo de Él, para que hablemos de Él. Muchas bendiciones. Que pasen bien.